Jesús. Amén. Bueno, vamos a tocar una canción. Nuestro hijo Jonathan va a tocar esta canción que se llama Vengo a adorarte. Adelante, Jonathan. Amén. Damos gracias a Dios porque venimos a adorarle. Amén. A cantar las grandezas que Dios ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Reciban un fuerte saludo a todos aquellos que se están conectando por medio de las redes sociales. Les saluda su pastor Mario Torres, aquí en la ciudad de Rockford, Illinois. Estamos muy contentos que nos visiten, que se conecten por las redes sociales de Facebook y próximamente, más adelante esta semana, vamos a subir este video también en la red social de YouTube. Así que comparte con tus amigos. Estamos ubicados en el 3525 Broadway en Rockford, Illinois. Te esperamos todos los domingos a la 1 de la tarde. Estamos aquí adorando, cantando al Señor, orando por todas las necesidades. Ya a la 1:30 ya salimos al aire, ¿verdad? Para compartir esta preciosa palabra de parte de Dios. Así que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del libro de San Juan y vamos a tocar el tema de Jesús da vista a los ciegos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Pero antes vamos a repasar un poquito lo que aprendimos hace 2 semanas, porque la semana pasada estuvimos de celebración del Día del Padre, ¿verdad? Estuvimos muy contentos, ¿verdad?, de celebrar. Trajimos un mensaje dedicado a todos los padres, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso, porque Dios sigue hablándonos, ¿verdad? Sigue honrándonos. Así que qué bendición poder compartir la preciosa palabra de Dios. Así que hace 2 semanas estudiamos el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Y estudiamos los versos del 31 al 59. Y en Juan 8, 31, 32 el Señor nos dice así:
Jesús dijo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dijo Jesús. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Qué precioso, ¿verdad? Así que el Señor nos hace libres, libres para adorarle, libres para bendecirle, libres para conocerle, libres para compartir con otros las verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nos hace libres de las ataduras y las cadenas del pecado. Así que el Señor dijo también que Él mismo es la verdad, porque Jesús dijo en el verso 36, dijo así: así que si el Hijo os hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, dice, ¿verdad? En otra versión dice: si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que Jesús es la fuente de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Jesús nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Nos muestra claramente el camino hacia la vida eterna con Dios. El pecado entonces busca la manera de esclavizarnos, de controlarnos y dictar nuestros actos. Así que Jesús viene para libertarnos, para darnos libertad y quitar todo aquello que nos impide para acercarnos a Dios. Así que Dios quiere, ¿verdad?, que tengamos una relación íntima con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el pecado nos limita, nos domina y nos esclaviza. Jesús puede entonces destruir el poder de Satanás y el pecado que tiene sobre nuestra vida. Así que Jesús nos hace libres. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a todos aquellos que se están conectando, que nos están viendo por las redes sociales? Reciben un caluroso aplauso, ¿verdad? Sean bienvenidos. Muy bien, así que el día de hoy vamos a ver unos puntos importantes. Vamos a leer el capítulo 9, ¿sí? Y vamos a leer aquí el capítulo 9, antes de ver los puntos, vamos a leer aquí. Si me acompañan, vamos a leer el capítulo 9, versículo 1 al 41. Dice así: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, le preguntaron sus discípulos, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Verso 3. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Así que entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, yo soy. Le preguntaron entonces: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos entonces interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver, les dijo. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó?, le preguntaron. Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿este es tu hijo? ¿Es verdad que se nació ciego? ¿Sí es cierto? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo.
Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Así que, verso 23, por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntele a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Verso 26, ¿pero qué fue lo que te hizo?, preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya se los dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. ¿Ya lo has visto?, le dijo Jesús, y ahora está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca oyeron y le respondieron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos de la fe, Señor. Quita de nosotros toda ceguera espiritual, Señor. Y ayúdanos a crecer en nuestra fe. Te damos gracias por tu palabra, que no regresa atrás vacía, Señor. Que salgamos de aquí transformados y cambiados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Así que vamos a ver aquí unos puntos muy importantes acerca de este capítulo 9 tan precioso, ¿verdad? Vamos a ver, número 1, Jesús visita a la gente, verso 1 al 10. Vamos a ver punto número 2, el proceso de crecimiento en la fe, verso 11 al 35. Y número 3, los fariseos se niegan a creer, verso 33 al 34. Y número 4, Jesús demuestra que es Dios, verso 36 al 41. Muy bien, estos son los puntos para el día de hoy. Y vamos a empezar entonces a leer el versículo 1, del capítulo 9. Dice así: mientras caminaba Jesús, entonces vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Vemos ahí algo muy importante. Jesús acaba de salir del templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El capítulo 8 terminó así. En ese momento la gente no creyó en él, agarró piedras para arrojárselo y Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo porque aún no había llegado su hora. Así que Jesús había estado enseñando en el templo, sale y se fue a los alrededores, ¿verdad? A las calles, a las aldeas, caminaba ahí por Jerusalén y de repente dice, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Aquí quiero recalcar algo muy importante acerca de que Jesús visita a la gente, ¿sí? Jesús caminaba hacia la gente, ¿sí? Algunos sí creían en él, otros no creían, otros dudaban, pero Jesús no era ajeno a las necesidades de las personas. Jesús visitaba a las personas, caminaba hacia las personas, caminaba en esas calles polvorientas de Jerusalén, de esas calles empedradas, ¿verdad? Jesús tenía gastadas sus sandalias y empolvados sus pies porque él iba hacia la gente, ¿sí? Él conocía, y dice aquí que Jesús vio
mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Jesús también miraba las necesidades de las personas, ¿sí? Iba caminando, pero iba observando, iba viendo quién tenía necesidad, iba viendo quiénes tenían fe, quiénes no tenían fe, iba viendo quiénes creían, quiénes no creían, quiénes se burlaban, ¿verdad? Iba viendo que este hombre era ciego de nacimiento, ¿sí? Y además Jesús, otra cosa que hacía también era que les enseñaba a las personas, ¿sí? Una de las cosas importantes del ministerio de Jesús, que Jesús hacía, era enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Hablaba con parábolas, ¿sí? Hablaba cosas extraordinarias que la gente pudiera entender. Se bajaba al nivel de las personas. Si las personas eran cultivaban, eran granjeros, ¿verdad? Él les hablaba acerca de la semilla, de los diferentes tipos de suelo que hay, de terreno, ¿verdad? Y cómo unas semillas sí dan fruto, otras no, otras caen en piedras, otras en tierra, y así. Si las personas conocían, ¿verdad? Acerca del trigo, de la cizaña, les hablaba cosas que ellos pudieran entender, ¿verdad? Y de eso sacaba una gran enseñanza. Así que Jesús enseñaba los secretos del reino a la gente. Y otra cosa que hacía Jesús es que Jesús amaba y actuaba en favor de las personas. En este caso el Señor vio a este pobre hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Y tuvo compasión de él. Y versículo 2, vamos al versículo 2 que dice así. Rabí, le preguntaron sus discípulos. Rabí significa maestro. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Sí? Así que vemos ahí algo muy importante, que las personas creían, ¿verdad?, que realmente este era un castigo de parte de Dios, porque este hombre había nacido ciego, ¿sí? Porque decían, ¿a quién pecó? ¿Este o sus padres? También pensaban, ¿verdad?, que había pecado desde el vientre, que estaba ahí el caso de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Pero pensaban, este hombre es maldito porque nació ciego, ¿sí? Entonces, esa era una creencia común en la cultura judía. Ellos pensaban que la calamidad y el sufrimiento eran el resultado de algún pecado. ¿Se acuerdan en el libro de Job también? Sí, sus famosos amigos, ¿verdad?, que llegan a visitarlo, le dices, confiesa tu pecado, ¿verdad? Tú estás en maldición, te ha pasado todo esto porque más de algún pecado tienes escondido ahí, por eso te cayó toda esa maldición, ¿verdad? Entonces pensaban que era el sufrimiento resultado de un gran pecado. Así que, pero Cristo utilizó el sufrimiento, ¿sí?, de este hombre para enseñar acerca de la fe y de glorificar a Dios, ¿sí? Mira lo que Jesús dijo en el versículo 3, veamos ahí, ¿sí? ¿Qué responde Jesús? Bienvenidos, hermanos. Dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego, ¿para qué? Para que todos vieran el poder de Dios en él. Gloria a Dios, aleluya, amén. Así que a veces vivimos en un mundo, pensamos que todo, ¿por qué las personas preguntan, ¿por qué me pasa eso a mí, Señor? Si yo soy tan bueno, Señor, ¿verdad? ¿Por qué mira aquel tan malo y no le pasa nada, mira, y está más prosperado que yo económicamente? Cosas así, ¿verdad? Así que muchas veces nos damos cuenta de las injusticias, porque vivimos en un mundo caído, donde la buena conducta recibe una gran recompensa y la mala conducta no recibe siempre su castigo, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, los inocentes a veces sufren, ¿no es cierto? Sufrimos. Si Dios quitase entonces el sufrimiento cada vez que lo pidiéramos, entonces seguiríamos a Jesús por comodidad o por conveniencia, no por amor o por devoción. Así que, sean cuales fueran entonces nuestros sufrimientos, Jesús tiene poder para ayudarnos a lidiar con él. Cuando suframos entonces debido a una enfermedad o una tragedia o una incapacidad, preguntémonos, ¿sí? Trate de no preguntar y decir, Señor, ¿por qué me sucedió esto a mí? Ni tampoco piense, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿Verdad? Más bien entonces pídale a Dios y que le dé fuerza para la prueba y que le dé una perspectiva clara acerca de lo que está sucediendo. Pregúntese, no pregunte usted, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pregunte, Señor, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga con todo esto que me está pasando? ¿Qué me estás enseñando, Señor? ¿Sí? A través de esta situación. A veces por medio de las pruebas difíciles que pasamos, muchas veces eso nos ayuda a crecer, a madurar, a conocer más a Dios íntimamente, ¿sí? A reconocer que somos débiles, que solo no
podemos salir adelante, que necesitamos de Dios, ¿no es cierto? Cuando estamos enfermos podemos valorar cuando tenemos salud, cuando no tenemos trabajo podemos valorar cuando tenemos trabajo, ¿verdad? Y apreciar lo que Dios nos da, amén. Así que veamos aquí también que el hombre estaba ciego, ¿sí? Entonces, era una terrible situación en la que pasaba este hombre. Estamos estudiando el capítulo 9 del libro de San Juan, versículo 3. Vamos por el 3. Y vamos a ver el versículo 6 ahí que dice, ¿verdad? Veamos ahí el versículo 6, ¿sí? Dice, luego Jesús, dice, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Mira qué tremendo milagro, ¿verdad? Jesús ya había sanó a otros ciegos también, ¿sí? El caso de Bartimeo, el ciego, Bartimeo clamó a Jesús y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mandó a llamar. Y cuando llega Bartimeo delante de Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice, que recobre la vista, Señor. Y le recibió la vista, ¿verdad? Y Bartimeo se fue adorando al Señor y siguió al Señor por el camino, ¿verdad? Dando gloria a Dios. Pero en este caso, este hombre ni siquiera conocía a Jesús. Estaba ahí mendigando, ¿verdad? Por muchos años había nacido ciego, pero Jesús tuvo compasión de él. Fue Jesús quien tomó la iniciativa. Se agachó, escupió en el piso, agarró lodo y lo untó en sus ojos, ¿sí? Con su saliva. Y mira lo que le dijo Jesús al ciego. Verso 7. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Mira qué precioso ahí, ¿verdad? Este tremendo milagro que sucedió. Sí, porque yo no sé cómo llegó este hombre al estanque de Siloé, pero el Señor lo mandó. O sea, le untó lodo en los ojos y le dijo, vete a lavar al estanque de Siloé. Y me imagino que él se fue así como pudo, ¿verdad? Con lodo ahí en sus ojos y se fue tentando o pidiéndole a la gente, llévenme al tanque de Siloé, ¿verdad? Que significa enviado. Pero lo que sí es cierto es de que este hombre llegó y actuó en fe y creyó y se fue y se lavó, ¿verdad? Y empezó a ver. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera obedecido? Pensemos, ¿sí? Si hubiera dicho, no hubiera creído, son puros cuentos. Ahí estuviera, ¿verdad? Estuviera muerto ciego. Pero él creyó, sí, y se movió en fe, ¿verdad? Actuó. Esto quiere decir también que nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte, ¿sí es cierto? No tenemos que dejarle todo a Dios, tenemos también nosotros que creer en fe y actuar, creer en las promesas de Dios y actuar también, ¿sí? Entonces, las bendiciones de Dios a veces no van a caer del cielo, vamos a estar de brazos cruzados ahí esperando, ¿verdad? Que te venga la bendición de parte de Dios. No, tenemos que actuar también nosotros y movernos en fe, porque otra cosa que me llama la atención es que Jesús no agarró a este hombre del brazo y se lo llevó hasta el estanque de Siloé. No, le dijo, ve y lávate, ¿verdad? Este hombre tuvo que hacer su parte también, tuvo que caminar y irse a lavar para poder ver. Sí, eso me recuerda también otro milagro también en el Antiguo Testamento, del caso de Naamán, ¿se acuerdan? Que estaba todo leproso, ¿verdad? Y el profeta Eliseo le dijo, vete a lavar allá, vete y te sumerges allá al Jordán, sí, al río Jordán. Entonces, y 7 veces le dijo, métete. Y él todo orgulloso, ¿verdad? Y le dijo, no, hombre, ¿por qué ni siquiera saliste a encontrarme? Le dijo, ¿acaso no habían otros lagos, otros ríos más limpios? Ese río Jordán está todo asqueroso. Pero ahí su siervo le dijo, Señor, le dijo, porque era un capitán del ejército asirio, del ejército asirio. Le dijo, ¿pero qué tiene usted que perder? Le dijo, vaya, ¿sí? ¿Quién quita, verdad? Que se sane, estaba todo leproso y aún así lleno de cosas, ¿verdad? Pero él obedeció y fue y se sumergió al río Jordán, ¿sí? Y dice la escritura que se sumergió la primera vez, se salió y se vio y nada. 2 veces se sumergió y salió y nada. 3 veces y nada. Diría él, me estoy haciendo el ridículo, mejor me voy. No, pero el profeta le había dicho, Dios dice que 7 veces, así que tuvo que 7 veces hundirse en el río Jordán. Y a la 7ª vez que se hundió y salió, vio el milagro acontecer. Dice que la piel se le volvió como la de un bebé. Qué precioso, ¿verdad? Cuando actuamos en obediencia, Dios hace el milagro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que vemos aquí que yo quiero centrarme esta hermosa tarde en el proceso de crecimiento en nuestra fe, ¿sí? Yo quiero que evaluemos un poquito cómo este hombre actuó en fe y fue creciendo poco a poco, ¿sí? Miremos el caso de este hombre ciego de nacimiento. Dice que él estaba ciego, ¿sí? Y no conocía a Jesús,
¿Sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque veamos ahí que este hombre estaba ciego. Miremos aquí el versículo 11, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿quién te sanó? Dime, ¿cómo fue que ves? Les decía la gente, ¿verdad? Y mira lo que él les dijo en el versículo 9 y 11, les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver, dijo él, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mira cómo se refiere a Jesús. Se refiere como el hombre al que llaman Jesús, ¿sí? Como un hombre, ¿verdad? No es cierto que hay muchas personas que se refieren acerca de Jesús como un buen hombre. Tú le dices, ¿tú crees en Jesús? Sí. Ah, sí. Yo lo creo, yo creo en él. Fue un buen hombre, fue un buen maestro, fue un buen tipo, ¿verdad? Hacía milagros, hablaba con poder, ¿verdad? Y caminó ahí por las calles de Galilea, las calles empedradas de Galilea, ¿verdad? Sí, fue un héroe, murió, ¿verdad? Por su causa, fue un mártir, ¿verdad? O sea, lo conocen como un hombre, ¿verdad? Como un primer nivel, ¿verdad? Pero mira a este hombre cómo fue creciendo en su fe, ¿sí? Dice aquí, veamos en el versículo 17, ¿sí? Veamos aquí en el versículo 17, cómo este hombre va creyendo, ya no como ve a Jesús como un hombre, sino ahora lo ve como ¿qué? Lo ve como un profeta, porque dice ahí, luego los fariseos volvieron a interrogar a este hombre que había sido ciego, y le preguntaron, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Y mira lo que él contesta, creo que debe ser un profeta, contestó él, ¿sí? Ya va creciendo en su fe. Al principio dijo era un hombre, ¿verdad? No se llama Jesús, ¿verdad? Dicen que se llama Jesús. Pero ahora él ya va creciendo en su fe y dice, creo que debe ser un profeta. ¿Por qué? Porque los mismos fariseos y judíos decían que un hombre, que Jesús tenía que ser un hombre pecador porque no guardaba el día sábado, ¿sí? Pero este hombre le dice, no, yo creo que, porque si fuera pecador, Dios no estuviera con él. Le dice, no haría las cosas que él hace, ¿verdad? Yo creo que debe ser un profeta, ¿sí? Más que eso, porque Dios escucha su oración, Dios escucha lo que él hace, ¿verdad? Así es que las cosas que él hace, debe ser más que un hombre, debe ser un profeta, ¿verdad? El verso 17. Y veamos ahora el verso 35 y 38. Mira lo que dice la escritura aquí. Cuando Jesús entonces supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Le dijo Jesús, ¿verdad? A este que había sido ciego. Porque ya lo habían echado de la sinagoga, ¿verdad? Lo habían sacado, expulsado, porque él había creído en Jesús. Y habían dicho las personas de que todo aquel que creía en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga y del templo. Así que ya lo habían echado del templo también a este hombre. Y Jesús se lo encuentra ahí y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y mira lo que él contesta. Verso 38. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. ¿Ves? Qué precioso, ¿verdad? Que este hombre, primero dice de Jesús que es un hombre, después dice que es un profeta, después Jesús se le aparece y le dice, ¿crees? Y dijo el hombre, sí, yo creo, Señor, y le adora. ¿Ves? Qué precioso cuando las personas entienden y conocen quién es verdaderamente Jesús, entonces las personas vienen y adoran a Jesús, ¿verdad? Porque lo consideran ya no como un hombre ni como un profeta, sino ya como el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, ¿verdad? El Dios que se vino a este mundo y nos enseñó acerca del amor, el verdadero amor, que hizo obras maravillosas. Y Juan, el Evangelio según San Juan, Juan nos presenta aquí, ¿verdad? El poder de Dios. 7 maravillosas señales, ¿verdad? Que Juan presenta acerca de Jesús. ¿Se acuerdan que hemos visto ya algunas de ellas, verdad? ¿Se acuerdan que vimos cómo Jesús había convertido el agua en vino, ¿verdad? Sí. Cosa que fue uno de sus primeros milagros, ¿verdad? Que Jesús hizo, ¿verdad? Para mostrar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Sanó a un paralítico que llevaba 38 años ahí en el estanque de Siloé, ¿verdad? Sanó también al hijo de un funcionario, ¿verdad? Con tan solo decir la palabra, ve, tu hijo será sanado. Y ese hombre creyó y se fue. Y en el camino lo encontró a sus siervos que le dijeron, tu hijo vive. Y así Jesús nos va mostrando aquí el libro de San Juan, los milagros poderosos y señales que solamente el Hijo de Dios puede hacer. Y vamos a ver más adelante otras señales también poderosas que Jesús hizo, ¿verdad? Que están registradas aquí en el Evangelio según San Juan. Así que este hombre iba creciendo en su fe, ¿sí? Así Dios nos manda a nosotros también a que
vayamos creciendo en nuestra fe, ¿sí? Que no nos quedemos solo con lo poquito que sabemos, ¿sí? Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:18. Mira, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice, en cambio, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y ahora para siempre. Amén. Así que la palabra de Dios nos manda a que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Así que tenemos que seguir creciendo y madurando en nuestra fe. A medida que nosotros vamos conociendo al Señor, vamos leyendo su palabra, vamos madurando, ¿no es cierto? Vamos creciendo, vamos creyendo más en Jesús, vamos creyendo más en milagros, vamos creyendo más en su palabra y nos vamos fortaleciendo en fe, ¿sí? En el conocimiento de la gracia salvadora de Dios. Aprendemos a amar más a Dios porque reconocemos nuestro pecado. ¿Verdad que sí? La Biblia nos confronta y cuando leemos vemos qué tan sucios somos, ¿verdad? Es como un espejo que nos vemos, ay, Señor, perdóname, ¿verdad? Nos trae conciencia, ¿sí? De las cosas malas que estamos haciendo, ¿verdad? Y nos lleva hacia la restauración, hacia el cambio, ¿verdad? Hacia la purificación, hacia la limpieza, ¿verdad? De todos esos pecados que antes hacíamos, ¿verdad? El Señor nos va cambiando, ¿no es cierto? Así que entre más conocemos del Señor, más vamos cambiando y más vamos madurando. Otra cosa que hace este hombre que ahora ya puede ver, ¿sabes qué es otra cosa que hace? Es que testifica del poder de Dios, ¿sí? A otros. La gente va a ver el cambio en nosotros y va a preguntarse, ¿cómo es que esta mujer o este hombre ahora habla diferente, ahora se comporta diferente? Aquel que yo conocí hace unos años, ¿verdad? Allá atrás, a este que era bien borracho, ¿verdad? Este que era un ladrón, era un mujeriego, este que era, en el caso de este ciego, ¿verdad? Que era un pordiosero, ¿verdad? Que pedía limosna, y lo ven ahora la persona restaurada, ¿verdad? En su sano juicio. Dicen, ¿cómo es que este hombre ahora puede ver? ¿Cómo es que este hombre ahora ya no roba? ¿Cómo es que esta mujer ya no se prostituye? ¿Cómo es que este hombre ha cambiado, ¿verdad? Pues el testimonio, hermanos, sí. El testimonio habla más que las palabras, ¿sí? Lo que Dios hace y ha hecho en nuestra vida, nadie lo puede negar, ¿no es cierto? Sí, solo Dios puede cambiar el corazón de las personas, solo Dios puede restaurar, solo Dios puede liberar a las personas, solo Dios puede cambiar ese corazón de piedra, ¿no es cierto? En un corazón de carne, un corazón, ¿sí? Que ahora nos permite amar, no porque nosotros lo hagamos por nuestra propia cuenta, no, es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y que nos permite amar a nuestro prójimo, nos permite perdonar a nuestro prójimo, nos permite, ¿verdad? Obedecer la palabra de Dios. Solamente Cristo puede hacer eso en el corazón de las personas. Así que la gente va a ver el cambio y va a preguntar, como le decían a este ciego, ¿cómo es que ahora ves? Le decían, ¿quién te sanó? ¿Verdad? Así que va a preguntar la gente también en nuestra vida, ¿quién te sanó? ¿Quién te liberó? Y a través de nuestro testimonio, hermanos, muchas personas van a conocer a Jesús. Así que no nos cansemos de compartir las buenas nuevas de salvación a otros que no creen. Así que toda la evidencia indicaba que esta persona antes había sido ciega y ahora podía ver, ¿sí? A veces estuvo toda su vida sentado, mendigando, porque había nacido ciego, ¿sí? Y por otro lado, este hecho había cambiado su historia. Ahora había conocido a Jesús, al Dios verdadero. Jamás en la historia se había escuchado de alguien que diera vista a un ciego de nacimiento, ¿sí? No se ve en el Antiguo Testamento alguien que había sanado. Ningún profeta como Elías o Moisés había vuelto la vista a un ciego. Solamente Jesucristo, ¿sí? Está mostrando las obras realmente que Dios puede hacer en las personas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo en el capítulo 11 Jesús resucita incluso a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, ya día. Solamente Cristo puede hacer esos milagros, resucitar a los muertos, ¿sí? Así que esto llevaba a que muchas personas dudaran y qué podía suceder en su vida, ¿verdad? Algunos no tomaban en cuenta lo que el ciego les decía, ¿sí? Pero Dios se especializa en cosas imposibles, ¿verdad que sí? Dios sigue haciendo milagros todavía. Así que todo el tiempo que el ciego estuvo testificando acerca de Jesús, decía,
Uno decía, no, no es este hombre, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? Otro decía, sí, sí. Y él decía, sí, soy yo, decía el ciego. Él no se quedó callado. Él dio un testimonio, él testificó acerca del poder de Dios y lo que Dios había hecho en su vida. Así que el testimonio vivo cambió y transformó la vida, no solo de este ciego, sino de los que lo escucharon. Él decía, ¿sabes qué decía? En el versículo 13, miremos qué decía el ciego. 9:25. Yo no sé, decía el ciego, si es un pecador, respondió este hombre. Pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Sí? Qué precioso, ¿verdad? Nadie le podía quitar a este hombre su testimonio. Nadie podía decir que no era cierto. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, yo antes, solo lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? Él no se explicaba cómo había podido ver, pero lo que sí decía era que había ocurrido un milagro en su vida y su testimonio hablaba más que las palabras. La gente no podía negar que era él el mendigo, el ciego que había estado mendigando y que había nacido ciego de nacimiento. Desde que nació había sido ciego. Así que el ciego presentó una explicación sencilla, pero elocuente y efectiva. Se limitó a contar paso a paso lo que había sucedido, sin intentar explicar el poder sanador que operó en su sanidad. No había visto a Jesús, pero había escuchado de él, ¿sí? Porque era ciego, pero sí podía oír. Así que lo único que sabía de él es que era un hombre y que su nombre era Jesús. Sin duda había oído hablar de Jesús ante los discípulos y las demás personas. Él no había visto a Jesús, pero había escuchado que Jesús hacía milagros. Él no había visto a Jesús, pero había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, ¿sí? Que podía dar vista a los ciegos, que podía quitar la lepra, que podía hacer que los cojos pudieran caminar de nuevo, ¿verdad? Así que él creyó, ¿sí? Y puso en práctica su fe. Así que su testimonio es un testimonio vivo de cambio y no se debe esconder, hermanos, ¿sí? No debemos nosotros de avergonzarnos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, no te avergüences, ¿sí? Testifica a otros, ¿sí? Del poder de Dios, porque de esa manera otras personas van a creer también, ¿sí? Tu testimonio habla más que las palabras, ¿sí? Nosotros somos testigos vivos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿sí? Nadie lo puede negar, ¿verdad? Así que eso va a servir para que otras personas crean en Dios también. Así que yo te motivo a que compartas tu testimonio. No te avergüences. Aquello que antes lo hacías en escondidas, que te avergonzaba, ¿verdad? Y que la gente te criticaba. Ahora eso va a ser, el Señor lo va a usar para que otras gentes crean, ¿verdad? Y para que se afirmen en el Señor. Así que los fariseos se negaban a creer, ¿sí? Examinaron al ciego 3 veces, ¿sí? Primeramente, el verso 13 al 17, le preguntaron cómo es que había sido sanado, quién lo había sanado, etcétera, etcétera. Y vemos aquí que también trajeron a sus padres también, en el verso 18 al 23, mandaron a llamar a sus padres porque no creían, ¿verdad? Pensaban que este hombre no había nacido ciego de nacimiento, no había estado ciego de nacimiento, pero sus padres sí. Ellos testificaron y dijeron, bueno, no sé, sabemos que es nuestro hijo, sabemos también que nació ciego, pero ¿cómo ve? No lo sabemos, dijeron ellos, ¿verdad? Pregúntele a él, ya está grande, ¿verdad? Algunos historiadores, teólogos han dicho que quizá este ciego, quizá no era tan grande, quizá era un joven, unos 18, 20, 22 años más o menos, ¿verdad? Porque dice, ya tiene edad, dice, suficiente para que le pregunten a él también, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ya había pasado la adolescencia, ya era maduro, ¿verdad? Y podía él testificar por sí solo del milagro que Dios había hecho en su vida. Así que también hicieron otro examen, otra vez los judíos llamaron otra vez al ciego y que Jesús había curado en el verso 24 al 34. Y resultó que este hombre tenía más fe que ellos. Sí, porque les habló ahí, ¿verdad? Vemos ahí cómo él defendió su fe ante los judíos que se negaban a creer y que no querían creer en Jesús, ¿verdad? Al contrario, ¿sabes por qué no querían los judíos creer en Jesús? Porque Jesús había hecho lodo y había sanado a este hombre ciego en el día de reposo, imagínate. Para ellos Jesús era un pecador porque no cumplía con el día de reposo. Pero vemos ahí que Jesús ya hizo varios milagros, y te los voy a leer aquí. Jesús hizo varios milagros en el día de reposo.
Veamos aquí, Jesús hizo 7 milagros en el día de reposo. Vemos aquí que Jesús en el día de reposo, en Mateo 12:19, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. En Marcos 1:21 también sanó y enseñó en Capernaum. En Marcos 1:29 sanó a la suegra de Pedro, mira, en el día de reposo. ¿Verdad? Dios le mostró misericordia también a las suegras. ¿Te das cuenta qué gran amor el de Dios, verdad? Ama a las suegras también, hermanos. Así que ella estaba enferma con temperatura y fiebre, ¿verdad? Y Jesús se apiadó de ella, la sanó y dice que ella se levantó y le servía. Así que también en Lucas 13:14 Jesús sanó al oficial de la sinagoga. El oficial de la sinagoga se indignó y dijo a las personas: 6 días hay para que vengan y sean curados. No vengan el día de reposo, dijo, ¿verdad? Así que vengan otros días. Se indignó y dijo: no es posible que Jesús siga sanando el día sábado, ¿verdad? También vemos aquí en Juan 5:10, ¿se acuerdan del paralítico de Betesda? Llevaba 38 años paralítico ahí esperando que alguien lo metiera al agua. Y Jesús lo sanó y le dijo: toma tu lecho y vete, ¿verdad? Y los líderes religiosos se enojaron porque él llevaba su camilla cargando en día sábado. Y vemos aquí en San Juan capítulo 9, verso 1, que sanó a este ciego de nacimiento también en día sábado, ¿verdad? Así que 5 de estas señales milagrosas que Jesús hizo fueron causa para que los judíos acusaran a Jesús de violar la ley del día sábado, ¿verdad? Así que aún así los judíos y fariseos religiosos se negaban a creer en él y ver los milagros que Jesús había hecho. En vez de considerar el tremendo milagro que había acontecido, ¿verdad? Que Jesús había hecho de sanar a este hombre ciego de nacimiento, una obra que solo Dios podía hacer, ¿sí? Así que ellos estaban fijándose, en vez de fijarse en el milagro, estaban fijándose en sus reglas, en sus tradiciones. Este es el colmo del legalismo. Jesús no había hecho caso a esta ley sabática según su interpretación de ellos. Y de allí concluyeron que tendría que ser un pecador, porque dice que no hay, como decimos comúnmente, no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿verdad que sí? Esta gente no quería creer aún ni viendo el milagro que había acontecido, ni viendo al hombre que decía: sí, yo soy el que era ciego y ahora puedo ver, ¿verdad? No, decían ellos, no puede ser. Y así seguían en su incredulidad, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, ¿sabes qué es? Veámoslo aquí en Juan 3:17 al 21. Acompáñame aquí en Juan 3:17 al 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 3:17, mira. Dice aquí: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Verso 18. Veamos ahí. Dice: no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Verso 20. Dice: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Verso 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Así como estos judíos se negaban a creer en Jesús, ellos mismos se estaban condenando, ¿sí? Porque dice aquí que Dios no envió a Jesús a este mundo para condenar al mundo, ¿verdad que no? Sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero esta es la condenación, dice, para todo el que no cree en él. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esa es la condenación. Que la gente prefirió, dice, ¿verdad? La oscuridad, amó más la oscuridad que la luz.
¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y ellos se negaron a creer en Él, ¿sí? Entonces prácticamente ellos se estaban condenando a sí mismos, ¿verdad? ¿Ya? Porque odiaron a Jesús. Es más, lo querían matar, lo que estaban condenando a blasfemia. Y así se condena a mucha gente porque niega a Jesús y no quiere acercarse a la luz que es Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren dejar sus pecados, no quieren dejar sus acciones malas. Dice aquí, temen dejar sus pecados y que queden al descubierto. Pero dice aquí que los que hacen lo correcto, entonces sí se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que Dios nos manda entonces a dejar ese mundo de oscuridad, esa incredulidad que está acechando nuestra vida, ¿verdad? Dios nos manda a que así como este ciego, vayamos creyendo en nuestra fe y creamos en Jesús y le adoremos, ¿sí? A que no neguemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Así que Jesús muestra que es Dios. Y lo mostró con obras maravillosas, que Él era el Mesías prometido, ¿sí? Obrando con señales milagrosas, dio vista a un ciego de nacimiento. Mira lo que dice el Salmo 146:8. Mira, dice, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. Amén. ¿Quién puede dar vista a los ciegos? Solamente Dios. ¿Quién sana nuestras heridas, nuestra ceguera espiritual? Solamente Dios, ¿sí? El Señor levanta a los que están caídos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. Gloria a Dios. Veamos también cómo Jesús mostró que es Dios, ¿verdad? Entonces veamos aquí que mostró que era el Mesías prometido. Veamos Isaías 29:18, ¿qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Isaías 29:18 dice, en aquel día, dice, los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Profetizó Isaías, ¿verdad? 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, que iba a venir alguien, ¿sí? Que iba a dar... iba a sanar a los sordos, que los sordos iban a escuchar, ¿sí? Cuando le escucharan la voz, que cuando le leyeran la palabra de Dios, ¿verdad? Y que los ciegos iban a ver también a través de la neblina y la oscuridad. Y mira lo que dice también Isaías, el verso 35, verso 5, dice, y cuando Él venga, refiriéndose a Jesús, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Amén. Así que en esta tarde, ¿por qué no hacemos una autoevaluación? ¿Sí? Porque quizá nosotros también estemos ciegos y sordos, ¿verdad? Y no estemos escuchando la voz de Dios. Quizá muchos de nosotros estemos ciegos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y nos neguemos a ver los milagros acontecer por falta de fe, ¿sí? Así como estos fariseos que se negaban a creer que Jesús había sanado a este hombre ciego de nacimiento en el día sábado, ¿sí? Para ellos era más importante, ¿verdad?, guardar el sábado que sanar a un enfermo. Pero Jesús les dijo, hipócritas, les dijo, ¿quién de ustedes, si su buey o su burro cae en un pozo, no lo van a sacar el día sábado? Y si cae el día sábado, que tienen que circuncidar a un niño, ¿verdad?, porque cumplió los 8 días, ustedes lo circuncidan, les dijo, ¿verdad?, aunque sea día sábado, ¿verdad? ¿Y por qué se enojan? Porque el Señor había sanado a un paralítico el día sábado, había sanado a un ciego el día sábado, había curado a un hombre con una mano seca el día sábado. Entonces ellos se enojaban porque Jesús hacía milagros y hacía buenas obras el día sábado. No caigamos entonces en la religiosidad, ¿sí?, como estos fariseos, ¿ya?, que se negaron a creer y a ver milagros que Jesús había hecho. En vez de considerar el tremendo milagro realizado en un hombre ciego, una obra que solo Dios podía efectuar, ellos estaban fijándose en sus reglas. Este es el colmo del legalismo. Jesús no había hecho caso a esta ley sabática porque les estaba enseñando a ellos, ¿verdad?, el verdadero significado del día sábado. El Señor es el Señor del día sábado, les dijo, ¿verdad? Así que según la interpretación de ellos, concluyeron que el Señor era un pecador porque no cumplía con el día sábado. Así que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ellos demostraron que realmente estaban ciegos espiritualmente. ¿Sabes quiénes realmente estaban ciegos? Los fariseos. Ellos eran los que estaban ciegos, los judíos, porque se negaron a creer en el milagro que había acontecido, ¿verdad? Ahora este que había sido ciego podía ver, pero ellos seguían sin creer. O sea, ellos eran realmente los que estaban ciegos, ¿sí? Así que como conclusión podemos decir que el ahora ex ciego, ¿sí?, no sabía cómo ni por qué Jesús lo había sanado.
Pero ahora nosotros sí sabemos, ¿verdad? Sabemos que era para glorificar las obras de Dios, para que Dios sea glorificado en todo esto, ¿verdad? Así que, pero algo que sí sabía el ciego, ¿sabes qué era? Que su vida había cambiado milagrosamente y que ahora él no tenía miedo de decir la verdad, ¿sí? Así que no es necesario que nosotros conozcamos todas las escrituras para testificar de las grandezas de Dios y que podamos hablar de Cristo a otros. Es importante entonces decirle a otras personas cómo Jesús nos ha cambiado, cómo ha cambiado nuestra vida, ¿sí? Nuestro testimonio entonces es muy valioso y nadie lo puede negar. Así que compartamos a otros cómo el Señor ha cambiado nuestra vida y ha transformado nuestra vida. Y luego confiemos en Dios, que Dios usará esas palabras que nosotros le digamos a las personas para atraer a personas a Él. Amén. Así que este hombre, cuanto más experimentaba su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo había sanado. No solo este hombre adquirió la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Amén. Así que Jesús está interesado también, no solo en sanarnos físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Nuestro corazón. Este hombre primeramente conoció a Jesús como un hombre, después como un profeta, hasta que llegó a la conclusión que Jesús era el Hijo de Dios y lo adoró, ¿sí? Hubo necesidad de que este hombre conociera a Cristo también como su Señor y Salvador y que creyera en Él. Así que lo mismo debemos hacer entonces nosotros. Debemos ir creciendo y madurando en la fe, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia salvadora que nos salvó, ¿sí? Y que Jesús nos ofrece, ¿verdad? Al confiar en Él, en su sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si aún entonces hay aquí personas que aún no conocen a Jesús y están viviendo en oscuridad, necesitan ser sanados, ¿sí? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Este es el momento en que nosotros también podemos ser sanados de esa ceguera espiritual. Pidámosle al Señor que nos dé vista para creer en Él. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor y con todo nuestro corazón y le damos gracias por su palabra? Y vamos a orar así, vamos a pedirle con todo nuestro corazón que perdone nuestros pecados, que nos salve del castigo de la muerte y que nos dé salvación de nuestra alma. Oremos y damos gracias a Dios. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, tú nos has enseñado, Señor, que es necesario creer, Señor, que es necesario crecer, Señor, que es necesario, Señor, confiar en ti, Señor, que es necesario movernos en fe, Señor, para ver milagros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste compasión, Señor, de este hombre que había nacido ciego. A veces, Señor, no sabemos por qué ocurren cosas en nuestra vida, Señor. ¿Por qué sufrimos enfermedades, Señor? ¿Por qué, Señor? Muchas personas, Señor, nacen, Señor, siendo inválidas, Señor, sufriendo, Señor, están sufriendo. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú, Señor, sanaste a este hombre ciego de nacimiento, Señor. Y lo hiciste, Señor, para que tú seas glorificado en todo, Señor, para que podamos ver tu poder sanador, Señor. Este hombre no te conocía, Señor, te conocía como un buen hombre, solo había escuchado de ti, Señor, pero fue creciendo en su fe, fue creciendo en esperanza, en fe. No solo creyó en ti como hombre, sino como profeta, sino también como Señor y Salvador, Señor, y te adoró. Permítenos, Señor, igualmente nosotros, Señor, creer en fe en ti, Señor. Haz una obra en nuestra vida, Señor. Quita de nosotros toda ceguera espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, Señor. Yo te pido, Señor, si hay personas aquí que aún no te conocen, Señor, que hoy sea el día que abran tu corazón a ti, Señor. Que abran su corazón a ti y te confiesen como único Señor y Salvador y perdones sus pecados. Señor, te pedimos, Señor, que quites toda ceguera espiritual, Señor, de la vida de cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudes a crecer en fe, Señor, en el conocimiento de tu gracia salvadora, Señor. Por el sacrificio que hiciste en nosotros en la cruz, hoy tenemos vida y salvación. Te pedimos, Señor, que vengas a morar a nuestro corazón y que nos hagas nueva criatura, Señor, y aprendamos a amarte, a servirte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ya tú has hecho por nosotros, Señor, por tu sacrificio y tu perdón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
bueno, la Biblia, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que el Señor hace nuevas todas las cosas. Un aplauso al Señor. Amén. Porque Él da la vista a los ciegos. Gloria a Dios. Así que no te pierdas esta serie que está muy interesante. La próxima semana vamos a seguir estudiando el capítulo 10, ¿sí?, del libro de San Juan, donde vamos a aprender que Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Amén. No quiero antes de despedirme sin indicarte cómo puedes conectarte con nosotros y estar en comunicación con nosotros. Aquí está nuestra dirección, nuestra página. Somos los pastores Mario y Pati Torres, aquí en la ciudad de Rockford, Illinois. Estamos sirviendo aquí a la comunidad en Rockford. Visítanos, estamos en el 3525 Broadway en Rockford, los domingos a la 1 de la tarde. Estamos ya aquí adorando y sirviendo al Señor. Y puedes comunicarte con nosotros en nuestra página web, en Facebook, en YouTube, y mándanos un email también a idpvidaeterna@gmail.com. Recibirás un librito del Evangelio según San Juan en español e inglés. Queremos entregártelo completamente gratis, ¿verdad? Si tú has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, te lo vamos a enviar por correo a tu casa. Así que no me resta más que desearte la bendición de parte de Dios. Y vamos a orar, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo, te acompañe donde quiera que tú vayas, que tu Espíritu Santo esté contigo y te guarde de toda enfermedad, de todo mal. Que seas luz y que Dios te bendiga, que seas cabeza y no cola, y que sigas compartiendo las bendiciones de Dios con otros. Que Dios guarde tu salida y tu entrada y te proteja y te bendiga de ahora para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Nos vemos y hasta la próxima. Bendiciones para todos.